de empezar, por favor, desen una vueltita por la plataforma, coloquen la asistencia y ya para poder empezar. Sí es importante hacer una retroalimentación, a ver si me ayudan a ver cuáles eran los elementos que tratamos la última clase. ¿Quién recuerda alguna situación del capítulo 1 y el capítulo 2 que estamos tratando? Y me recuerda alguien para poder generar el hilo de conducción. A ver, David, recuérdenos, David Vega, recuérdenos que vimos la clase anterior. Habilite el micrófono, eso. Profe, yo la clase anterior se me salió de su clase y me salía con contestación incorrecta y no puede entrar. A ver, Lady Vega, recuérdenos que tratamos la clase anterior. Lady, si nos escucha, por favor. ¿Qué hablamos la clase anterior? A ver si calentamos un poquito los contenidos para poder seguir trabajando. ¿No serían la historia del ecuabólic y los componentes más o menos? ¿Qué más revisamos? Principales reglas también. Ya hablamos sobre las reglas de voleibol. Si hablamos sobre el ecuavole, ¿qué me puede recordar de la historia del ecuavole? ¿Cuál sería un elemento principal para tomar en cuenta para hablar del ecuavole como una historia? Perdón. A ver, si le ayuda a Oscar Gavilanes, en la historia del voleibol, ¿qué tomamos como referencia? Algo importante que nos puede ayudar para revisar el tema de la historia del ecuavole. Bueno, parece que dejamos conectado nomás el computador y nos vamos a hacer los quehaceres. Bueno, a ver, David García. Ya, profe. A ver si nos ayuda recordando que usted tome en cuenta en el momento de hablar de la historia. Ahorita a usted le hacen la conversación sobre la historia del ecuavole. Es ¿Qué que, resaltaría? ¿Qué resaltaría? que es un deporte creado aquí en el país, Ya, ¿no? Que es sí, un deporte popular, por eso que fue que hablamos. ya. Pero que dentro de la historia, eso es el contexto del ecuavole. Pero como historia, ¿qué resaltaría usted, David? ¿Qué resaltaría como historia del ecuavole? Que fue creado a partir del voleibol, ¿no? Ya, es creado a partir del voleibol. ¿Qué más? Que cambian, que allá en vez de ser 6 jugadores cambian a 3, cambian Sí, esa algunas reglas. es la estructura técnica, es la estructura técnica. A ver, ¿quién ayuda a David revisando algo importante para poder, en el momento que usted va a hablar del ecuavole, que sea histórico el contexto sobre el ecuavole? ¿Quién le puede ayudar? La fecha de creación. Ya podemos hablar de los años de creación. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? Que se inició en Quito y posteriormente en Cuenca y de ahí progresivamente en todo el país. Sí, esa es parte de la historia. Inició en ciudades de la sierra, especialmente en Quito y Cuenca. Y luego ¿qué tuvo como organización? ¿Cómo parte la organización del ecuavole? Se conformaron por ligas y equipos barriales. Comienzan a manejarse por los barrios y ahí se conforma la Liga Deportiva Barrial y Parroquial, la que ahora es ya un organismo oficial que le respalda la ley del deporte también. Esas son las particularidades del ecuavole y hablan un poco de técnica. ¿Qué hablamos del voleibol en las primeras reglas?
¿Qué recuerda de las primeras reglas del voleibol? Hablamos dos capítulos. ¿Qué entienden por esos dos capítulos? ¿Qué podemos analizar de esos dos capítulos? ¿Qué refrescan ustedes del día de hoy sobre esos dos capítulos? A ver, Nelly, ¿qué podemos revisar del reglamento del voleibol? No sé si estoy bien o mal, dice que se conseguía un punto cuando el equipo enemigo no controlaba bien el balón o se cometió una falta. Ya no hay cambios en el voleibol, no hay cambios, ¿ya? Dentro de la cancha, el campo de juego, ¿qué les llamó la atención en el campo de juego? ¿Qué les llamó la atención dentro de este deporte? Algo que les haya llamado la atención. Vimos el campo de juego, vimos la red, algo que les parece novedoso y que es Profe, importante resaltar. que Sí, que la mayoría de campos era, o sea, era en cemento en sí, ¿no? En cemento inicialmente, o en bueno, tierra. el voleibol no se juega en cemento. El voleibol Evitar que el balón toque el suelo, ¿no? se jugó hasta los años 50, 60, se jugó en tierra el voleibol. Pero de ahí oficialmente el voleibol se debe jugar en coliseo y en cancha sintética o tablón. No, ¿Por pero qué? del ecuavoli pues estamos. Ya estamos hablando del voleibol. Ya estamos hablando de las reglas del voleibol. Profe, En el ecuavóley sí, se juega en tierra y en cemento, sí. Sí, Henry. profe, buenos días. Lo novedoso que me impactó a mí son las antenitas en la net. Ya. Nunca. Las antenas que establecen el área de paso o el espacio de paso. Entonces, eso es importante analizar las antenas sobre la red y eso determina muchísimo el juego sobre el nivel de la red. Entonces, un balón no puede pasar por sobre el poste. Una vez que pasa por sobre el poste, si ya no ha cumplido los toques necesarios, un jugador puede pasarse por la parte externa del campo de juego y salvar ese balón, siempre y cuando no haya tocado la cancha contraria ni haber tocado la red. Puede salvarlo. Ejemplo, un jugador recepta mal y se pasa el balón por sobre el poste de la cancha y un jugador corre por el lado lateral y salva el balón y le pasa nuevamente a la cancha del jugador que receptó y le pasa con tercer golpe. Eso sí se lo puede hacer. Pero si el momento que pasó por sobre el espacio de paso, o sea, dentro de los 9 metros entre las dos antenas, definitivamente ya no puede salvarse ese balón. Eso hay que esperar o que reciban los otros adversarios o que caiga fuera de la cancha. Entonces, esas son las particularidades de esas antenas que cumplen una función muy importante en el campo de juego. ¿Qué más? Algo que les haya llamado la atención del voleibol. El escenario en el que juegan. Bien, el escenario tiene unas características, ¿no? Tiene unas características. ¿Cuáles son esas características del escenario? A ver, ¿quién me recuerda características muy particulares del voleibol? Medidas de 9x9. Las medidas 9x9 son similares al ecuavole. ¿Qué más? El espacio que hay para el público. Bueno, el espacio que hay para el Coliseo. público es de un coliseo normal. Lo que hay que revisar es la zona libre. La zona libre que tiene un espacio que no debe ser utilizado por nadie y debe estar fuera de los objetos que generen peligro para los jugadores. Eso ya sabemos que de las líneas laterales tenemos entre 3 y 5 metros y la línea de fondo tenemos de entre 5 y 6.5 metros para poder tener la zona libre. Lo que me impactó también fue la forma de rotación de los jugadores. La rotación de los jugadores es importante y eso está arreglado. Aquí no es como el ecuavóley que puede rotar o no. Aquí tiene que rotar obligatoriamente cuando se recupera un balón. En el momento que se recupera un balón, el equipo necesariamente tiene que rotar. Y la rotación es en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué más, Alexis?
Profe, perdón, solo se rota cuando se recupera balón, más no cuando se hace puntos. No, cuando usted bate, cuando usted está con la batida y hace puntos, no hace rotación. Solamente se rota cuando se recupera la batida. Esa es la estructura. Y Sí. cuando nos hacen puntos, Ninguno rota. nos mantenemos. Ninguno rota porque el equipo contrario bate, hace la batida o el saque y no hay ningún equipo que rota. ¿Qué más, Alexis? ¿Qué más podemos hablar del voleibol? ¿Qué le llamó la atención? De los movimientos, profe. El movimiento que hacemos en W. Los sistemas de juego. Los sistemas de juego que son sistemas de todos los deportes de conjunto. Cada uno de los deportes de conjunto tiene sistemas diferentes de dependencia. Yo les había hecho inclusive el ejercicio básico del fútbol que todos hemos pasado por ese deporte. Y tenemos un sistema básico que es el 4-3-3. Y ahí tenemos nosotros la ubicación. Y de ahí, de ese 4-3-3, usted puede tener un montón de variantes a ese sistema de juego. Pero oficialmente cada uno tiene sus características, ¿no? Tenemos el número 10 que tiene una característica, tenemos el número 7, el número 11 que tienen sus características, pero a la final pueden jugar con otro número. El lugar, el sitio, la posición es la que manda en ese sitio. Bien. Vamos a seguir revisando las reglas del voleibol, que es importante analizar porque es un complemento para poder inclusive en las clases de educación física hablarles de reglamentos para que sepan la diferencia entre lo que es el voleibol y el ecuavóley y cómo debemos nosotros referenciar en la educación física. Justo estaba revisando yo el currículum priorizado para este quimestre que van a empezar acá en la sierra, en la costa ya están desarrollándose y entiendo que debe haber una conexión en el tema de estos contenidos que se debe trabajar en este currículum priorizado. Realmente debemos tomar en cuenta que sacar ese paradigma de la educación física que solamente es práctica y que en algún momento se pensó que la educación física no se puede dar por el medio virtual. Ese es un error bastante marcado en el tema educativo, porque la educación física no es solamente movimiento, no es psicomotricidad nomás la educación física. La educación física tiene conceptos, la educación física tiene sentimientos. Por cuanto estos son temas a tratar en las clases de educación física, por ejemplo, hablar de reglamentación de los deportes, evaluar sobre la reglamentación de los deportes, manejar los dos bloques transversales, la identidad corporal, cómo se trabaja la identidad corporal con el voleibol, cómo desarrollo yo la identidad corporal con el voleibol como un medio, cómo yo relaciono hacer ejercicio que se llama la corporeidad, cómo yo relaciono el ejercicio físico con la salud, cómo el voleibol me puede servir, los ejercicios del voleibol, cómo me pueden servir para hacer ejercicios diarios, cómo yo puedo hacer ejercicios para no tener ya estar abombado de un mismo deporte, cómo yo puedo tener variabilidad en el ejercicio, porque a veces nos abombamos del mismo deporte, metido en la casa. Yo debería buscar otra opción. Entonces aquí están las opciones de hablar del reglamento del voleibol, del reglamento del fútbol, hacer sistemas de juego, hacer movimiento, y estamos hablando del sistema de juego en el fútbol, hagamos ejercicios del fútbol. Al otro día hacemos sistemas de baloncesto, hagamos ejercicios del baloncesto. Entonces hay situaciones para poder desarrollar, sí. ¿A partir de qué edad se puede crear una conceptualización de cualquier deporte? Los niños, sí. Hay estudios en Europa que ellos están enseñándole el deporte desde la táctica. Eso es un elemento importante. O sea, los europeos están enseñándoles los deportes colectivos desde la táctica. Esto quiere decir que el niñito ya tiene una concepción desde la elemental. Desde la elemental ya tienen una concepción.
O sea, 6, 7, 8 añitos ya tienen una concepción de la posición. ¿Es porque conviven. Entonces ya le ven los niñitos, ya saben que le siguen a Messi, que le siguen, algunos le siguen a los jugadores en el baloncesto, que son dos deportes que nos llena la televisión. Y desde ahí ya los niños ya tienen una concepción, que se les puede inclusive hablar, no como estamos hablando en este momento, sino mediante ejercicios, mediante juegos, nosotros le podemos hacer entender a los niñitos qué es lo que tienen que hacer. Ahora, si usted le va a decir a un niño, a ver, al niño de 7, 8 añitos, le va a decir, a ver, deme el concepto de posición adelantada o de offside. Difícilmente le va a conceptualizar, pero pueden hacer ejercicios en la casa con conos en donde pueda interiorizar un offside y sepan, inclusive, uno de los problemas graves que tenemos en las ligas barriales, que todo el mundo reclama, que las barras reclaman mucho y en definitiva el árbitro puede tener toda la razón, pero para el público es todo lo contrario porque desconocen. Esto nos puede ayudar inclusive para este tipo de anomalías que ocurren desde los 8 años, 9 años, ya el niño ya comienza a conceptualizar, a garantizar ya la interiorización de los conceptos. Bien, vamos a continuar con la reglamentación del voleibol. Nosotros nos habíamos quedado en la estructura del juego, en donde se hacía un sorteo. Vamos a recordar que en el voleibol se hace un sorteo al inicio, y en ese sorteo, el que gana el sorteo decide si es que escoge la cancha o saca. En el momento que los dos toman la decisión, los dos capitanes, un capitán decide la cancha y el otro decide el saque, el que decidió el saque o le quedó dentro del sorteo el saque, tiene que también tomar la decisión de que saca o recibe el saque. Y ahí comienza el proceso de calentamiento. Habíamos hablado sobre el calentamiento, que tenemos dos métodos de calentamiento. Un calentamiento que puede ser el primero calentamiento del equipo A y luego caliente el equipo B, intercalado. Y el otro método es que pueden calentar los dos equipos al mismo tiempo. Cualquiera de los dos métodos toman la decisión entre los capitanes. Si toman la decisión de hacer un calentamiento, primero el A y primero el B, tiene que demorarse 6 minutos de hacer un calentamiento y luego ingresa el otro equipo. O sea, quiere decir que el equipo A iniciará el calentamiento y luego el equipo B entrará a la cancha. De lo contrario, pueden acordar los dos capitanes y poder calentar al mismo tiempo durante 10 minutos los dos equipos. El uno calentará en la posición de 4, los remates dará desde la posición de 4, y el otro también hará en la posición de 4 a tal punto de que están cruzados y no hay problema. Y ese calentamiento durará 10 minutos. Luego ya lo que decía el compañero, inclusive la posición de los jugadores, cómo se ubican en la posición. Ya sabemos que los 6 jugadores se ubican en la cancha, 3 son delanteros y 3 son zagueros, y ya sabemos la concepción de cada uno de ellos. Y adicional también sabemos cuál es la falta de posición, en qué momento es la falta de posición. Les recuerdo que la falta de posición es cuando el jugador o el balón está fuera de juego. Ahí se preocupan de la falta de posición. Pero cuando el balón ya es golpeado por el jugador con la orden del primer árbitro y el balón ya es golpeado, ya puesto en juego, en ese momento ya no existe la falta de posición. Los jugadores pueden desplazarse por cualquier parte del campo de juego y obviamente cuando ya el balón está fuera de juego, los jugadores tienen que regresar a su posición inicial. Ya vamos a ver cuándo un balón está fuera de juego y cuándo un balón está en juego. Y luego de lo que había preguntado también el compañero, que algo que les llamó la atención es la rotación. Todos los equipos, cualquiera que haya recibido o recuperado el saque, inmediatamente tiene que rotar un puesto en orden de las manecillas del reloj. Esto quiere decir que el número 2, que es el delantero derecho, si el equipo recibe el saque, el número 2 tendrá que pasar a ser 1 y tendrá la responsabilidad de sacar. El número 1 pasará a ser 6, el 6 pasará a ser 5, el 5 pasará a ser 4, el 4 pasará a ser 3 y el 3 pasará a ser 2. Esa es la rotación en el orden de las manecillas del reloj
que hay que tomar en cuenta que siempre se lo debe hacer. Y si no se lo hace, se olvidó el equipo, comete una falta de rotación. Las situaciones de juego, nosotros debemos saber cuándo el balón está en juego. El balón está en juego cuando el primer árbitro da la señal con un pitido, hace sonar su silbato, y en ese momento el jugador tiene 8 segundos para ejecutar el saque. En el momento que él ha golpeado el balón, en ese momento el balón está en juego. ¿Y cuándo está fuera de juego? Cuando uno de los equipos comete una falta, cuando el balón ha tocado el piso, ya sea este fuera o dentro del campo de juego, inmediatamente el balón está fuera de juego. Entonces, esos son los dos elementos o las dos estaciones del balón. El balón en juego y el balón fuera de juego. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando el balón está en juego y qué se puede hacer cuando el balón está fuera de juego? Hay dos términos también similares que es balón dentro y balón fuera. Entonces, ¿cuándo sabemos que el balón está dentro? El balón está dentro cuando ocupa o haya tocado cualquier parte de la línea o del campo de juego. Por eso les había dicho yo que la línea demarcatoria de los 9 metros por 18 forman parte del campo de juego. Esto quiere decir que todo balón que haya tocado la línea está adentro. Y todo balón que haya tocado fuera de las líneas, haya tocado el poste, haya tocado las antenas, haya tocado cualquier objeto externo, inmediatamente ese balón está fuera. Y tiene relación. Cuando el balón está fuera o dentro, en ese momento automáticamente el balón está fuera de juego. Haya tocado dentro de la cancha o haya tocado fuera de la cancha, en ese momento el balón está fuera de juego, que es sus dos fases del balón. El balón está en juego cuando el jugador que está sacando haya golpeado el balón. Y el balón está fuera cuando un jugador de cualquiera de los dos equipos comete una falta o el balón está dentro o fuera. Ha caído adentro o ha caído fuera de la cancha. El voleibol, habíamos hablado ya que se juega con 3 toques. Tenemos 3 toques para pasar el balón. Y la característica del toque, jóvenes, es solamente con la yema de los dedos en el voleo alto y con los antebrazos en el voleo bajo. Nosotros sabemos cuáles son las faltas de toques del balón. Si es que yo le guío el balón, no le golpeo, no le impulso al balón, sino le amarco para poder servir, en ese momento es una falta con el balón. Entonces debemos saber cuándo es falta, inclusive cuando yo le golpeo al balón, pero le golpeo en forma desigual las manos, también es falta de 2 toques. En el momento que yo golpeo con los antebrazos, también puede ser que no junte las manos, pero golpeo simultáneamente los antebrazos, eso es falta. Si no juntó las manos, eso es una falta. Son todos los elementos que debe tomar en cuenta para las faltas en el toque del balón. Si nosotros jugamos en el voleibol, siempre se juega junto a la red. Y hay que tener mucho cuidado en el tema de la red. ¿Cuándo el jugador puede tocar la red o no puede tocar la red? La regla oficialmente dice que no puede tocar la red. Eso quiere decir que en el momento que un jugador tocó la red, el juez, el árbitro, ya sea el primer árbitro o el segundo árbitro, porque puede ser que toque la parte de arriba o puede ser que toque la parte de abajo, los dos jueces tendrán su jurisdicción y pitarán una mano tocada a la red. Y la red también, la red nos sirve para que el balón cruce por sobre la red. Y aquí sabemos claramente que en el voleibol usted puede tocar la red con el saque, o sea, el balón puede tocar la red en el momento que tiene la trayectoria en el saque y caer al otro lado, que no es falta. En el ecuavóley sí es falta cuando toca la red. En el voleibol no es falta. Se puede tocar. Inclusive, bueno, en el ecuavóley también ocurre que usted puede receptar mal el balón, recepta inadecuadamente, y el balón toca la red, usted puede continuar jugando una vez que tocó la red.
siempre y cuando el balón haya tocado los 9 metros. Esto quiere decir, acuérdense que tenemos las dos bandas laterales y dentro de esas dos bandas laterales nosotros tenemos 9 metros de red. Y el balón, para poder seguir jugando, tiene que tocar dentro de esos 9 metros. En el momento que toque el balón fuera de esos 9 metros, o sea, estos 50 centímetros que tenemos a los extremos, y toque el balón ahí, ya es falta. O a su vez toca las antenas, que también es falta, toca los postes, que también es falta. Entonces, debemos nosotros saber cómo se puede jugar el voleibol. El jugador, repito, cuando toca la red, es falta. Y aquí también ya sabemos que puede haber una falta simultánea, que el jugador que remata y el jugador que bloquea, en la misma acción de juego tocan la red los dos, es una doble falta, levanta los 2 pulgares del primer árbitro y vuelta a bola. Esa situación porque se dio una falta de toque de la red simultáneamente. Usted puede tocar la red siempre y cuando no incida en la jugada, que esa es una apreciación del primero o el segundo árbitro. O sea, le da ese chance de que usted pueda tocar la red, pero siempre y cuando no incida. Ejemplo, estoy en D2 y voy a servir. Entonces sirvo pase frontal largo para que remate 4 y en el momento que remato con fuerza me desequilibro y toco la red, pero toco levemente la red, por ejemplo, puede ser que toque con la mano, con la cabeza, con el hombro, toco la red y el balón se desplaza al otro extremo. No está incidiendo por cuanto el juez no pita esa falta. ¿Sí? No pita esa falta porque no incide. Pero si el jugador hace un pase corto y toca la red y va a rematar en ese mismo sitio, en 2 mismo, ahí sí es falta porque sí va a incidir ese movimiento de la red. Entonces, los árbitros pitarán siempre y cuando se reincida o incida en la jugada. La penetración debajo de la red hay que tener mucho cuidado. Usted puede pisar la línea, puede caerse inclusive sobre la línea, siempre y cuando no intervenga en la jugada. Eso ya es la apreciación del primero o segundo árbitro para tomar en cuenta esa penetración debajo de la red. El balón no puede penetrar por debajo de la red. El momento que penetra por debajo de la red es falta. Entonces, siempre debemos tener cuidado cuando se juegue en la red. Siempre el voleibol está basado estrictamente en jugar junto a la red. En los saques en el voleibol, en el primer set, acuérdense en el orden de los saques, el que va a sacar es el zaguero derecho saca, y el orden de saque siempre va a ser en el orden de las manecillas del reloj. Siempre el delantero derecho, cuando reciben un saque, ese delantero derecho automáticamente tiene que pasar a la zona de saque porque le corresponde ya su posición 1. Y deben esperar la autorización del saque. No es que yo cojo el balón y saco. En el ecuavóley, cuando están jugando amistoso, coge el balón y saca y quiere sacar ventaja de eso. No, en el voleibol tiene que esperar que el árbitro observe al equipo contrario y ve que ya está en condiciones de jugar. En ese momento da la señal para que saque el equipo del balón. La ejecución del saque tiene que ser en dependencia de lo que dice la normativa. ¿Qué dice la normativa? Con la o las manos impulsar el balón. Usted puede lanzar el balón con la o las manos, cualquiera de las dos opciones, y tiene que golpear con cualquier parte de la mano. Entonces, usted, si cree conveniente en un partido de voleibol hacer un saque frontal bajo, lo hará. Es permitido reglamentariamente. Un saque lateral bajo es permitido. Lo único que hay que tomar en cuenta es que no debe pisar la línea y golpearle al balón. Lo que no debe hacer es guiar el balón o empujar el balón. Tiene que golpear el balón. Esas son las faltas que puede ocurrir en el saque. Otro de los problemas que puede haber en el saque es la pantalla.
Entonces, cuando usted está en la zona de saque, que son los 9 metros detrás de la línea de fondo, usted puede moverse en toda la trayectoria de los 9 metros. Pero lo que debe tener cuidado es que no debe esconderse como en el ecuavole en los jugadores. Usted busca esconderse en los jugadores delanteros, como en el ecuavole, esa es una falta de pantalla. O a su vez puede ser lo contrario, que los jugadores delanteros se muevan para poder taparle al jugador que va a sacar. Eso se llama falta de pantalla. El juez levantará las manos y pitará una falta de pantalla. Esas son las faltas comunes en el saque. Una de las más comunes es pisar la línea. Y aquí hay que tomar en cuenta que las faltas cuando son ejecutadas en forma consecutiva, debemos tomar en cuenta cuál fue la primera falta. Y esa falta sancionar. Aquí no se sanciona la falta más grave. Aquí se sanciona, por más leve que sea, la falta que lo hizo en primera instancia. Ese es el orden de las faltas. Entonces, esas son las faltas consecutivas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a sacar y en el momento de sacar, antes de golpear el balón, yo piso la línea y golpeo el balón. En ese momento el balón se va a la otra cancha y en la otra cancha el árbitro número 2 se da cuenta que hay una falta de posición. En ese momento se debe analizar la consecución de las faltas. ¿Cuál fue la primera falta y cuál fue la segunda falta? En ese momento se pita la primera falta, que es pisó la línea. Adicional, que ese balón nunca estuvo en juego. Por más que haya sido golpeado el balón, nunca estuvo en juego porque no estuvo en un juego real. Ya hubo una falta. Y ese balón nunca estuvo en juego por cuanto no habilita la falta de posición. Por más que haya estado en falta de posición el equipo adversario, lo que se pita es la falta de saque y ese balón tiene que ser sacado por el otro equipo. Eso hay que tener mucho cuidado en los saques, especialmente cuando se ejecuta cada uno de ellos. El golpe de ataque o también llamado remate, y aquí en la regla le llaman golpe de ataque, la característica del golpe de ataque es que se debe golpear con la mano. No se debe golpear con el puño. Aquí se debe golpear con la mano abierta. Esa es la característica del golpe de ataque. Y obviamente no es que si usted no hace las fases del remate es falta. Usted puede hacerlo. Se recomienda técnicamente que se ejecute todas las fases para que usted pueda desarrollar el remate. Pero si no lo hace, las fases no es falta. Usted puede inclusive estar cerca de la red y un balón le sirvió mal el equipo adversario y se pasó a su cancha, usted solamente tiene que elevarse sin carrera de aproximación. Entonces, usted solamente impulso y golpea el balón. Pero tiene que golpear adecuadamente con la mano abierta. No tiene que hacer puño cerrado porque eso es una falta. Las restricciones del golpe de ataque, sabemos que un golpe de ataque o un remate se debe ejecutar siempre que el balón esté en su zona aérea. No puede usted rematar cuando ya el balón está pasado. O sea, en el ecuavóley también se pita el bola pasada. En el voleibol también hay que tener mucho cuidado. Usted puede rematar el balón, puede tener un golpe de ataque, siempre y cuando ese balón está en su zona aérea correspondiente. Si el balón ya se pasó por el nivel superior de la red, ese balón ya no puede ser tocado por el jugador que va a atacar. Otra de las restricciones en el golpe de ataque es que un jugador zaguero no puede rematar dentro de la zona de ataque. Claro, el zaguero puede rematar, pero ¿desde dónde remata? Desde su zona trasera. En la zona delantera usted no puede rematar cuando es zaguero. Tampoco puede bloquear. Eso hay que tomar en cuenta. No puede ni rematar ni bloquear
en la zona de ataque o zona delantera. Las faltas comunes que ocurre en el golpe de ataque o en el remate es tocar la red, por ejemplo, es la más común. El momento que remata se va muy fuerte y toca la red. Empuja el balón, empuja o guía el balón. Son faltas en el voleibol. Usted lo único que puede hacer es fintar. Habíamos ya revisado la finta, en qué consiste, en hacer un movimiento de flexión-extensión de la muñeca y guiar el balón solamente con flexión-extensión. No puede usted coger el balón para hacer un cruce como se hace en el ecuavoli. Eso es falta de ataque, de golpe de ataque. Lo único que puede hacer es rematar, no tocar la red y lo único que puede hacer es una finta que se descabeza al bloqueo para poder sacar ventaja de ese bloqueo que tiene en buenas condiciones, pero usted si golpea el balón al bloqueo, lo que puede pasar es que caiga el balón en su cancha. Entonces ahí yo puedo realizar una finta. Profe, Sí. en el bloqueo, digamos, si uno bloquea demasiado fuerte y el balón pasa de una al otro lado de la red, ¿hay algún tipo de falta o No, no? ese es el buen bloqueo. Ese es el buen Pasa de bloqueo. una, buen bloqueo. Ese es el buen bloqueo. O sea, el buen bloqueo es que usted pase, ¿se acuerda la técnica? La técnica es que usted pueda pasar por sobre el nivel de la red y el balón tiene que tocar en su mano. Si golpea, cuando el balón le toque en los dedos, como son muy flácidos los dedos, frágiles, el balón cae suave. Pero cuando usted logra dar el bloqueo con el talón de la mano, ese balón cae fuerte. Entonces, ese es el objetivo. Y es un buen punto para el equipo que bloqueó. Ahí no hay falta. En el bloqueo hay que tomar en cuenta que usted, el toque del bloqueo no es considerado como un toque del equipo. Usted puede bloquear, usted bloquea, y del bloqueo cae en su equipo y un compañero de usted puede hacer un golpe, un toque que le corresponde dentro de los tres, y es el primer toque. Repito, el toque del bloqueo no es considerado como un toque de los tres que tiene el equipo. En el momento que, inclusive, el bloqueador, yo bloqueo, toca las manos en el balón en mis manos, yo bloqueé, ¿verdad? Y el balón va a caer en mi cancha, yo puedo hacer el primer toque. Una vez bloqueado, yo puedo hacer el primer toque, que tampoco es falta. Esa es la posibilidad en el voleibol. Yo puedo bloquear y automáticamente puedo tener el primer toque de los tres que tengo para jugar. El bloqueo no... A ver, vamos a recordar el concepto de bloqueo. ¿Cuál es el concepto de bloqueo? El concepto de bloqueo es una técnica defensiva que evita que pase el balón o la trayectoria del balón, pero en dependencia de qué? De un remate, ¿sí? Entonces, el bloqueo siempre va a ser ejecutado siempre y cuando hay un remate. Entonces, para que ocurra el remate en el otro equipo, tiene que haber un servicio. Esa trayectoria del servicio, el bloqueador no debe tocarle. O sea, el jugador del equipo que va a rematar sirve y ese balón tiene una trayectoria. Ese balón no tiene que ser tocado por el bloqueador. Entonces, esa es una falta en el bloqueo. Cuando usted toca la trayectoria del servicio al remate, esa es la falta. Usted tiene que bloquear solamente posterior a un remate. Tampoco usted puede bloquear el saque, por ejemplo. Cuidado con querer bloquear el saque. Eso es falta. El saque no se debe bloquear. ¿Cuáles son las faltas de bloqueo? Las faltas comunes de bloqueo es tocar la red, por ejemplo. Tocar la red. Es tocar el balón en su trayectoria de servicio. No hay que tocar el balón en su trayectoria de servicio. Entonces, esas son las características de
Esa es la característica del bloqueo. Hay que tomar muy en cuenta qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en el bloqueo. Vamos al capítulo 5. Vamos a revisar las interrupciones, demoras e intervalos. ¿Qué es lo que pasa en un partido de voleibol? Las interrupciones, dentro de las interrupciones nosotros tenemos que se puede solicitar tiempos de descanso, se puede pedir tiempos de descanso y tiempos técnicos. Entonces, ¿cuáles son los tiempos de descanso? Los tiempos de descanso, los que han jugado baloncesto, el famoso timeout. Entonces, usted tiene tiempos de descanso que puede solicitar 2 por equipo por set. 2 por equipo y por set. Eso quiere decir que en un set pueden haber 4 tiempos de descanso. Los tiempos de descanso están constituidos de 30 segundos. Usted pidió el tiempo de descanso y tienen que salir necesariamente, ojo, tienen que salir necesariamente a la banca de suplentes y recibir las indicaciones del entrenador. Ese es el tiempo de descanso. Yo pido, la señal es esta o esta. Esta para decir que el equipo de mi izquierda pidió y esto para decir que el equipo de mi derecha pidió el tiempo de descanso. Ese tiempo de descanso, repito, tiene 30 segundos y puede pedir el entrenador o el capitán del equipo, puede pedir 2 por set. Eso puede hacer en el primero, segundo, tercero, cuarto o quinto set si hubiese un quinto set. Mientras que los tiempos técnicos son descansos en partidos oficiales. Puede ser también en partidos no oficiales siempre y cuando los partidos son muy intensos, son fuertes y se juegan en ambientes calientes. Entonces ahí necesitan estos tiempos de descanso. Técnicos. ¿En qué consisten estos tiempos técnicos? Que son similares a los tiempos de descanso. Son similares. La diferencia es que cuando ya se regula que van a utilizar los tiempos técnicos, en cada set, el que lidera los 8 puntos, o sea, el que llegó primero a los 8 puntos, en ese momento los 2 equipos descansan, pero descansan ya 1 minuto. Y el otro tiempo técnico se ejecutará cuando cualquiera de los 2 equipos haya liderado los 16 puntos. Eso quiere decir que usted a los 8 puntos y a los 16 puntos de un set tiene 1 minuto de descanso cada uno de ellos. Eso es obligatorio, no es que si quiere descanso, no, es obligatorio. Llegado a los 8 y a los 16 puntos, descansarán los 2 equipos 1 minuto. Ahí utilizará el entrenador para dar normativas, para poder regular la táctica y todo lo demás. Otras interrupciones es la sustitución. Las sustituciones, todo esto, tanto el tiempo técnico como en la sustitución, tienen que ser pedidos con tiempo de antelación. Ahí, obviamente, usted tiene que pedir cuando el balón está en juego y decirle a la mesa de control, por favor, quiero un tiempo de descanso. Por favor, quiero una sustitución. Entonces, la mesa de control ya sabe que en el momento que el balón esté fuera de juego, inmediatamente se ejecutará o el tiempo de descanso o la sustitución. Eso tiene que ser bien organizado. No es que usted puede pedir en el momento que el balón ya está fuera de juego. No, no. Tiene que esperar que el balón esté en juego para poder hacerlo con anterioridad y con tiempo necesario. La sustitución es una característica que se debe hacer, ya sabemos, ya revisamos la semana anterior, en dónde se hace la sustitución. Acuérdense, entre la línea del medio y la línea de ataque tenemos una zona. Para cada uno de los equipos tenemos una zona de 3 metros. Y por ahí tiene que ejecutarse la sustitución. Y la sustitución, obviamente, tiene una característica que vamos a hablar sobre el procedimiento después. ¿Cuántas sustituciones puede tener un equipo? Un equipo puede tener 6 sustituciones por set. Usted puede cambiarles a los 6 jugadores por otros 6 jugadores y quemó sus 6 sustituciones. O puede manejarle la siguiente estructura de la sustitución.
Usted tiene el número 5 en la banca y tiene el número 7 en el campo de juego. Usted tiene que normar parejas para la sustitución. El número 5, que es sustituto, va a hacer el cambio por el número 7. En el momento de la sustitución, el número 5 coge una paleta con el número 7 y se acerca donde el segundo árbitro, y el segundo árbitro le va a poner justo en la línea de ataque, un poquito más al centro, y levanta la paleta con el número 7, y el número 7 que observa su paleta sale a coger su paleta, justo en la línea lateral. En ese momento que le pasa la paleta, el jugador número 5 entrará a jugar en vez del número 7. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos quemado una sustitución. Luego que el jugador número 5 ya está de titular, pero necesitan cambiarle a ese número 5, solamente podrá cambiarle el número 7. No puede cambiarle ningún otro jugador. Solamente puede cambiarle el número 7. Entonces, ¿qué hará el número 7? Irá obviamente con tiempo, solicitará la sustitución, cogerá la paleta, pero la paleta número 5, se irá donde el segundo árbitro le autorizará y el número 5 cogerá su paleta y otra vez el número 7 pasa a ser titular. En ese momento hemos hecho 2 sustituciones y hemos quemado sustituciones entre los 2 jugadores. Ya el número 7, se quedará ya hasta terminar el set como jugador titular. En el caso, ahí se habla de sustituciones excepcionales. En el caso de que el jugador número 7, que ya fue sustituido, que ya quemaron sus cambios, sus sustituciones, en ese momento el jugador número 7 se lesiona. Una vez lesionado este jugador, el médico del evento asistirá a ese jugador y confirmará si ese esguince o luxación del tobillo es permanente y no puede continuar jugando. Eso le da un espacio de 3 minutos para que se recupere. Si dentro de los 3 minutos no se recupera, ese jugador es declarado jugador lesionado o enfermo. Solamente ahí se puede volver a entrar el jugador número 5 a reemplazarle al 7. Solamente en esa situación por excepción. ¿Sí? Solamente por excepción. En el momento que usted ya entró, puede terminar el partido. O si no, puede también sustituirle por otro jugador que no sea el número 5, pero solamente por excepción. Cuando un jugador es expulsado o es descalificado, ya vamos a ver más adelante lo que es expulsión y descalificación. La expulsión es cuando un jugador se va a la zona de castigo y puede jugar el siguiente set. Y la descalificación es cuando el jugador sale del entorno del partido, o sea, se va a los camerinos y él ya queda fuera del partido de todos los sets. O sea, sale del escenario. ¿Qué pasa cuando vamos a sustituir? Si tiene, ojo, si tiene opción de sustitución. Aquí hay que ser muy claro. Vamos a retomar el ejemplo del jugador 7 y el jugador 5. El jugador 7 es titular y el 5 es suplente. Vamos a hacer la primera sustitución. El jugador 5 hace la sustitución por el número 7. Entra el 5 a la cancha y el número 7 sale. Hemos hecho una sola sustitución. En ese momento el jugador 5, el que pasó a ser titular en vez del 7, es expulsado. Como tiene una sustitución, el jugador expulsado se irá a la zona de castigo por el resto del set y el jugador número 7 volverá a ser titular. Ese es en una similar, o expulsión o descalificación. Pero porque tenía una sustitución más. Pero vamos a poner el ejemplo de que ya hicieron las 2 sustituciones. O sea, el 7 salió
y volvió a entrar el 7 por el 5. Ya hicieron las dos sustituciones. En ese momento, ahora el 7 es del expulsado. Cuando ya quemaron las dos sustituciones y el número 7 es de expulsado, en ese momento el equipo es declarado incompleto. No pueden completar los 6 jugadores, por cuanto es declarado incompleto y perderá el set. ¿De qué forma pierde el set? Suponiendo, el equipo infractor estaba ganando 20-15. Pero como se quedó incompleto, su marcador se mantendrá en 20. Y el equipo no infractor, el equipo que quedó completo, pasará a tener 25 puntos y el set gana 25 puntos a 20. Esas son las particularidades que pueden ocurrir en la reglamentación del voleibol. Puede ser que haya sustituciones ilegales también. Entonces, una sustitución a un jugador que no fue solicitado y entra y sale y es una sustitución ilegal. En ese momento, cuando hay una sustitución ilegal y siguen jugando y se dan cuenta, la mesa de control y el segundo árbitro se dan cuenta que hubo una sustitución ilegal, el procedimiento es, en el momento que se dieron cuenta, paran la planilla. Y todos los puntos que hizo el que cometió la falta, los quitan todos esos puntos y regresan hasta el momento de la falta. El equipo no infractor se mantendrá con los puntos. Regularizan toda la sustitución y vuelven a reiniciar el juego con el marcador nuevo, con el marcador que tuvo el equipo no infractor y reducido el marcador del equipo infractor. Eso es cuando hay una sustitución ilegal, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Cuál es el procedimiento de las sustituciones? Ya habíamos revisado. En el momento que yo solicito una sustitución, hago la señal, que esta es similar al doble en el baloncesto, hago una sustitución indicando a la mesa de control. La mesa de control, cuando el balón está fuera de juego, hace sonar la chicharra o el timbre, lo que tenga, y le llama la atención al primer árbitro. Y el primer árbitro regresa a ver a la mesa de control y le hacen la señal de la sustitución. El primer árbitro autoriza la sustitución. Una vez autorizado, el jugador que ya tiene la paleta se acerca a la zona de sustitución y hacen la respectiva sustitución. En el momento que el equipo está haciendo la sustitución, el otro equipo también puede solicitar sustitución. Eso hay que tomar en cuenta en el procedimiento. Aquí es importante no confundirse. Hay la sustitución del jugador regular, que es los que hacen por la zona de sustitución, y hay las sustituciones del jugador líbero. Y el jugador líbero tiene otro sistema de sustitución. Ese jugador no necesita comunicar a la mesa de control, no necesita anotar en ningún lado, simplemente él tiene que cambiar cuando el balón está fuera de juego. Eso ya vamos a ver cuando hablemos de líbero. En el voleibol también se puede relacionar con la quema de tiempo que ocurre en el fútbol. Cuando el jugador, el arquero, por ejemplo, se demora más de 6 segundos en sacar el balón, le pueden pitar una falta. Es una falta por quemar tiempo. O en el momento de sacar el balón en la 5:50 y el arquero se demora, también le pueden sancionar. En el voleibol también hay esa situación. Cuando los equipos tratan de un poco detener el juego, un poco enfriar el juego, se dan cuenta los árbitros y le pueden pitar al equipo faltas por demora. Entonces, ¿cuáles son los tipos de demoras? Por ejemplo, el momento que hace que comete error el jugador que debía sacar y no sacó, quiere hacer una sustitución y no hace la sustitución. Entonces, en ese momento están queriendo enfriar el partido, le puede sancionar por demora. La primera que hace la falta por demora, la primera solamente le llaman la atención. La segunda, le sacan una tarjeta amarilla, pero la falta por demora es
la palma de la mano hacia el árbitro y la tarjeta viene a la altura de la muñeca. Con la amarilla es una amonestación. Hay amonestación verbal y hay amonestación con tarjeta amarilla. Pero si esto reincide, puede ser al jugador o puede ser al equipo, el jugador puede ponerle la tarjeta roja en la muñeca. Entonces, cuando ya hay tarjeta roja en la muñeca, ya es una sanción. Ya es punto para el equipo contrario y la batida. Lo que no ocurre con la tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla solamente es un llamado a la atención. Entonces, eso hay que tomar en cuenta en las sanciones por demora. También hay quema de tiempo en el voleibol. Hay interrupciones excepcionales en el voleibol. Por lesión, por ejemplo. Hay una lesión y esa lesión realmente no es controlada. Ha habido casos que por rematar se cayó mal y se golpeó la cabeza, tuvo problemas con las cervicales y es imposible levantarle a ese jugador. Nadie se atreve a levantarle, nadie debe levantarle. Y esperan a que vengan los especialistas. Entonces, el tiempo que se va a demorar en alzarle a ese jugador es aceptable. Puede ser un minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Esa es una interrupción excepcional que puede ser tomado en cuenta como una interrupción excepcional. Puede ser por lesión o enfermedad. Entonces, esperarán que le levanten a ese jugador, le llevarán al centro médico y ahí sí retomarán el partido normalmente. También puede haber interferencias externas. Entonces, de pronto, hay tres interrupciones prolongadas. Hay 3. La más básica que puede ocurrir en un partido de voleibol es que se rompa la red. Y hasta colocar la red, porque es un trámite bastante engorroso templar una red, porque hay que templar con un cable de acero, hay que templar, hay que medir en el centro, hay que medir que existan los 2 centímetros de tolerancia a los 2 lados. Si hay unos 50, tiene que ser unos 50 en los 2. O sea, y luego colocar las bandas laterales, las antenas, sí se lleva tiempo. Que se demoren unos 15 a 20 minutos. Entonces, cuando es esa interrupción, no hay problema, esa es la más básica. Arreglan la red y se retoma el set en las mismas condiciones. Si estuvieron en el segundo set, continúan el segundo set, los puntos que estuvieron, las faltas que estuvieron y continúan. Pero, ¿qué pasa si es que ocurre algo que no se pueda solucionar en ese coliseo? Por ejemplo, se quemó algo del circuito electrónico, algo se rompió, ya no se puede continuar en ese coliseo. Entonces, tienen que, durante o antes de las 4 horas, solucionar y trasladarse a otro coliseo. Si logran hacer dentro de las 4 horas, ¿cómo se reinicia el juego? El reinicio del juego nuevamente se vuelve a jugar el set que quedó pendiente. Cuando ya tienen que cambiarse el coliseo, ojo, que es la segunda situación. Y ahí, en el momento que se cambian al otro coliseo, empiezan nuevamente el set, solo tomando en cuenta las faltas. Se empieza desde cero todo. Si es que hubieron expulsados, hubieron descalificados y faltas, solamente eso se tomará en cuenta. El resto se empezará los puntos desde cero. Eso es cuando dentro de las 4 horas nos cambiamos de coliseo o de escenario deportivo. Pero ¿qué tal si existe algo mucho más prolongado? Una situación mucho más prolongada, como por ejemplo, estamos jugando en la noche y en el sitio, en el pueblo, en la ciudad donde está jugando, se va la luz en toda la ciudad. Y difícilmente encontrar dentro de las 4 horas, difícil encontrar otro escenario para reiniciar el partido. En ese momento toma la decisión el comité organizador de paralizar el juego y empezar el siguiente día en otro escenario. Pasaron más de 4 horas ya. Tienen que jugar en otro coliseo
de pronto en la misma ciudad o en otra ciudad, y ahí sí tendrán que volver a jugar el partido completo. Esas son las interrupciones excepcionales que pueden darse en un partido y hay que tomar en cuenta. ¿Qué son los intervalos y cambios de campo? Los intervalos son los descansos entre set y set. Entonces, cuando se termina el primer set y vamos a empezar el segundo set, hay un descanso de 3 minutos. En esos 3 minutos tienen que cambiarse de campo. Pero no es como el baloncesto que se cambia al segundo cuarto. Aquí se cambian cada set y se cambian los jugadores de las canchas, de las respectivas canchas, se cambian y también las bancas de suplentes se cambian. Por eso les ponía el ejemplo del baloncesto. En el baloncesto solamente se cambian los jugadores en la cancha y se mantienen los jugadores en la banca de suplentes. En el voleibol tienen que cambiarse los jugadores de las canchas y también las bancas de suplentes. Eso es en los intervalos. Y en el intervalo entre el segundo y el tercero, no es de 3 minutos, es de 10 minutos. En esos intervalos ya saben lo que tienen que hacer, cambiarse de cancha, el entrenador entregará al segundo árbitro la ficha de posición y empezarán a jugar cada uno de los sets. Bien, ahora vamos a hablar sobre ese jugador que marca la diferencia en el partido, que es totalmente diferente, inclusive hasta en la estatura. Yo les había hablado cuando revisábamos el tema de selección de talentos, les decía que un promedio de un voleibolista, estamos hablando de 1,90, 1,95, 2 metros, un promedio importante en el voleibol. Pero hay jugadores pequeños. Claro, ese jugador pequeño tiene que ser entrenado para ser líbero. El jugador líbero es un jugador que tiene una particularidad de ser estrictamente defensivo. Entonces, como es estrictamente defensivo en estos articulados, el 19.1 hasta el 19.5, estos artículos hablan estrictamente de un control a un jugador defensivo. Ese jugador que está inscrito en la planilla de juego tiene que ser designado como libro. ¿Cómo es designado como libro? Le pone en la ficha de posición el número 5 o el número 15 o el número 20, el jugador que sea, le ponen en la ficha de posición y le hacen constar como líbero titular. Una vez que está como líbero titular, es designado líbero del partido. Y él es líbero durante todo el partido. Puede ser sustituido el líbero por el otro líbero, porque un equipo puede tener hasta 2 líberos inscritos en la planilla. Pero ¿qué tal si tiene solamente un líbero? Vamos a ver posteriormente lo que ocurre cuando hay un solo líbero. Este jugador líbero tiene una particularidad, que debe tener otro color de camiseta, otro color de uniforme. Tiene que diferenciarse. La indumentaria de él es totalmente diferente o contraria a los jugadores regulares. Normalmente el líbero tiene los colores contrarios. Si el equipo principal tiene el color blanco como color principal y el rojo es un color secundario, el líbero será el rojo, el principal, y los blancos serán secundarios. Cuando un jugador que está con este tema de líbero, debe saber qué puede hacer y qué no puede hacer dentro del campo de juego. Entonces el líbero no saca, no debe sacar nunca, no debe rematar en la zona de ataque, no debe bloquear, el líbero no bloquea, el líbero no puede servir con toque de dedos cuando está en la zona de ataque, solamente puede servir con antebrazos. El líbero, por eso le decía que este capítulo le regla o le da normativas al líbero solamente para ser defensivo. Entonces, esas son las cosas que puede hacer y que no puede hacer el líbero. El líbero entra
puede hacer una sustitución directa. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, el número 7 o el número 18, vamos a poner el número 18, es el zaguero derecho. Saca, el zaguero derecho saca y se queda en la red. Pero este zaguero derecho es malo para la recepción. Es muy bueno delantero, pero es malo para zaguero. En ese momento, cuando va a sacar el otro equipo, yo ya le hago la sustitución al líbero. Esa sustitución del líbero no tiene que avisar a nadie, solamente tienen que saber los dos jugadores. Sale ese zaguero derecho y entra el líbero a ocupar ese puesto. Van jugando y el equipo del zaguero, que hicimos la sustitución del zaguero, recibe otra vez del saque. ¿Qué tiene que hacer el zaguero? Rota. De lo que era 1, pasa a ser 6. Siguen jugando y nuevamente le toca rotar al equipo del líbero del ejemplo. Y el zaguero que estaba en 6 pasa a ser 5. Y siguen jugando. Y a medida que va pasando el partido, le toca nuevamente rotar al líbero. En ese momento de la rotación que le toca ir a 4, ese líbero no puede ir a 4. No debe ir a 4. Reglamentariamente no debe. Si va, le pitan falta. Entonces tiene que reintegrarse ese jugador zaguero que se quedó en la red. Solamente por él puede ser sustituido el líbero. Entonces ese zaguero que se quedó en la red y tuvo que salir, entra nuevamente a ocupar el 4 y el zaguero sale a la banca de suplentes a estar listo para sustituir a otro zaguero. Ya sea el 1, ya sea el 2, ya sea el 6 o el 5. Cualquiera de esos zagueros pueden ser sustituidos por el líbero. Les decía yo, puede ser que nosotros tengamos un solo líbero en el campo de juego. Mi equipo tiene un solo líbero. Pero ese líbero se lesiona o es expulsado. Se lesiona o es expulsado. En ese momento tiene que haber una redesignación de un nuevo líbero. Eso quiere decir que cualquier jugador regular, inclusive el capitán, puede ser redesignado como líbero. O sea, puede entrar a ser parte del líbero, tiene que cambiarse la camiseta. Esa es una redesignación de líbero porque siempre hay que tener un equipo inscrito como líbero. Que juegue es otra cosa. Puede no jugar, pero debe estar activo un líbero en el campo de juego. El líbero, cuando es redesignado al capitán, ese capitán pierde los derechos de ser capitán porque un líbero no puede ser capitán. Entonces el equipo que hizo esta redesignación al capitán tendrá que nominar a otro jugador regular que sea capitán de equipo. Porque el capitán de equipo del equipo ya pasó a ser redesignado como líbero. Si es que hay preguntas, por favor, sobre la marcha, joven. Bien, el capítulo 7 que habla de la conducta del deportista, es importante manejarle adecuadamente. Entonces, nosotros vamos a revisar, y esto quiero que aquí sí vamos a analizarle, cómo este capítulo 7 lo resumimos en un solo cuadrito. Vamos a revisarle ese cuadrito. Cuando hablamos nosotros de ese capítulo 7, se resume en este cuadro de aquí. En este cuadrito. Como ustedes tienen el reglamento en la plataforma, ustedes van a revisar este cuadrito. Cuando analizamos en el voleibol, la conducta del deportista siempre es intachable. Pero hay situaciones que han pasado. Por lo que han pasado situaciones especiales es que se crea esta regla 7. Y nosotros vamos a ver que pueden haber conductas incorrectas menores. Las conductas incorrectas menores
pueden ser manejadas por situaciones como, por ejemplo, la actitud no muy regular de un voleibolista. Entonces, en ese caso, yo puedo tener 2 pasos para poder sancionar. La una que solamente le digo, a ver, jovenazo, ya compórtese, o le llamo al capitán, le digo, a ver, que se comporte ese joven, de lo contrario va a haber problemas. Entonces, se puede manejar de esa forma, con una llamado la atención a la jugada, a cualquier situación. Entonces, si eso no implica ninguna sanción, yo solamente le llamo verbalmente y converso con él. Y puedo solucionarlo. Pero ¿qué pasa si no hace caso a esa situación? Yo ya le puedo sacar una tarjeta amarilla. Dentro de esa conducta incorrecta menor. Pero si reincide en esa conducta incorrecta menor, yo le puedo ya sancionar. O sea, le puedo sacar una tarjeta roja. En conductas menores. Ahora, cuando esas conductas menores pasan a ser dentro de las 3 que ya son sancionables, como por ejemplo vemos acá, estas 3 que ya son sancionables, la conducta grosera, la conducta injuriosa, ofensiva y la agresión, que estas ya son sancionables y tienen ese orden. Ese es el orden de sancionar en el voleibol. O sea, cuando hago una conducta grosera, ¿qué es una conducta grosera? La conducta grosera son acciones que pasan o salen de lo normal en cuanto a valores. Ejemplo, una conducta grosera es que yo cojo el balón, no estoy de acuerdo con la decisión del árbitro y golpeo el balón al piso. Eso es una conducta grosera. En el momento que pita el primer árbitro y levanta los brazos y quiere llamar la atención y quiere votarle al público, al árbitro, esa es una conducta grosera. Recuerdo, situaciones que salen de lo normal en cuanto a valores. Esa es una conducta grosera que tiene 3 niveles, por ser dentro de las sancionables, la más básica o leve se podría llamar, tiene 3 fases de la sanción. Cuando hace por primera vez, recibe una tarjeta roja. Y eso tiene como sanción punto para el adversario y un saque. Cuando comete por primera vez. Si el mismo comete una falta, una conducta grosera por segunda vez, él ya no va a recibir la tarjeta roja, sino recibe la tarjeta roja más la amarilla juntas y el jugador es expulsado, punto para el equipo contrario y balón del saque para el equipo contrario. Pero por una conducta grosera, o sea, reincide en lo mismo, y a este jugador ya no le sacamos roja, ya no le sacamos las 2 juntas, sino le sacamos las 2 tarjetas separadas, y esto quiere decir que ese jugador está descalificado y tiene que irse fuera del contexto de partido. O sea, tiene que irse a los camerinos. Cuando la conducta es grosera, o sea, es una conducta que no está dentro de los parámetros normales, dentro de los valores. Pero, ¿qué pasa cuando yo puedo observar a un jugador o a cualquier parte del equipo de la parte técnica? Identifico que es una conducta injuriosa, ofensiva. Eso quiere decir que yo, como jugador, a mis compañeros, a mi cuerpo técnico, o a los adversarios, o al público, hago gestos o me refiero a ellos con insultos. Pueden ser gestos o referirse con insultos. Entonces, esa es una conducta injuriosa. Ojo, yo le insulto a mi mismo compañero, conducta injuriosa. Me insulto a un adversario, conducta injuriosa. Me estoy peleando con el público, conducta injuriosa. Entonces, una conducta injuriosa que ya es hablar, que ya es irse en contra de otras personas, yo tengo 2 fases nomás en esa sanción.
Y son las dos últimas del anterior, que es expulsión por primera vez, y si reincide, yo le saco las dos tarjetas separadas, que es la descalificación. Entonces, por conducta injuriosa u ofensiva, ese jugador, si comete la primera vez, le expulso. Y ya saben lo que pasa cuando una expulsión. Expulsión, punto para el equipo contrario y reposición del balón. Y cuando yo cometo o reincido en esa falta, igual, saco las dos tarjetas amarillas, amarilla y roja en cada mano, y inmediatamente ese jugador es descalificado. Se va de la zona de juego, o sea, los camerinos, punto para el equipo contrario y reposición del balón con saque para el equipo que no cometió la falta. Pero, ¿qué pasa si vamos a la tercera, que es la agresión? Entonces, ¿en qué consiste la agresión? La agresión ya sale de todos los límites normales. Voy y le golpeo a un compañero, voy y le golpeo a un adversario, voy y le golpeo a mi... O sea, cuando ya hay agresión, cojo y le doy un pelotazo a un adversario. Cuando ya hay agresión, inmediatamente a ese jugador se le saca las dos tarjetas separadas y es una descalificación, y ese jugador tiene que irse fuera de las inmediaciones de la cancha. Entonces, este cuadrito es clave. Alguien se quiere involucrar en lo que es el juzgamiento del voleibol, y el árbitro tiene que manejar esto para la conducta incorrecta. Acuérdense que hay conductas incorrectas menores y hay conductas incorrectas mayores, que son las tres. Las menores puede llegar en la excepción ya más grave a una tarjeta roja, que puede ser por la acumulación de lo que está haciendo. Pero de ahí, las conductas groseras, conducta injusta y agresión ya tienen directamente una sanción. Y parte desde la sanción, que es la tarjeta roja, que es punto y saque para el adversario. Y también tenemos lo que ya habíamos hablado, que es las amonestaciones por demora. Las amonestaciones por demora, nosotros tenemos la primera, que es a cualquiera le amonesta por demora, y la segunda puede ser ya un castigo por demora. Y el castigo por demora máximo es la tarjeta roja y un punto y el saque para el adversario. Si usted, repito, logra manejar este principio, se puede llegar a controlar a un partido. Entonces, eso pasa igual los que han sido árbitros de fútbol. Si usted no lleva tarjetas a un partido de fútbol, se le va el partido. Se olvidó las tarjetas. ¿Y ahora qué hace? Entonces tiene que irse al arbitraje preventivo. El arbitraje preventivo es importantísimo en el voleibol. El arbitraje preventivo es adelantarse a la situación. Ya le ve con esas intenciones y le puede llegar con el arbitraje preventivo. Entonces, reitero, este cuadrito sí es importante que ustedes le revisen en el caso de que necesiten ser parte de un proceso para poder entender la reglamentación. El día de hoy vamos a avanzar hasta este capítulo, que es el capítulo 7. El día de mañana vamos a trabajar en la media hora que tenemos antes de tomarles el examen. Vamos a hablar sobre el capítulo 8 y vamos a hablar también sobre un poco de mecánica del arbitraje, y ahí inclusive revisar esa mecánica del arbitraje que tiene relación con, o qué es lo que debería el voleibol aportar al ecuavole. El ecuavole, cómo debe utilizar en cierta forma algunas mecánicas del arbitraje del voleibol, porque usted va a un partido de ecuavole, no hay una mecánica. Solamente el árbitro pita en el mejor de los casos y no le grita bola. Entonces, no hay una mecánica, no hay una escuela de árbitros en el ecuavole. Mientras que en el voleibol hay una escuela de árbitros y buscan inclusive entrar en un perfeccionamiento. Al igual que el fútbol, al igual que el baloncesto. El árbitro inicia siendo provincial, primero cantonal, provincial, luego
quiere ser nacional para perfilar a ser internacional, en el voleibol igual, en todos los deportes de combate igual. Empiezan desde ser cantonales y van llegando a ser internacionales con una escuela. Pero el voleibol, el ecuavóley, perdón, el ecuavóley pita el que tiene más experiencia, el que quiere colaborar y el que quiere ganarse unos 10 en el partido porque apuestan 100 y todo lo demás. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profe, usted mencionó sobre no sé si le escuché, el líbero, que es el que tiene menos altura, líbero. Sí, es un jugador el más bajo. Por la característica. El líbero, ¿Cuál es la altura mínima del líbero? El líbero debería tener unos 70, unos 75, unos 80, porque tiene el centro de gravedad más cerca al piso y tiene mejores posibilidades de moverse a ras del piso. El objetivo del líbero es moverse al ras del piso. Él no tiene nada que ver arriba. Él pasa solo en por el centro de gravedad. El centro de gravedad debe estar más cerca al piso. Por eso es más pequeño. El centro de gravedad siempre está a la altura del ombligo de la persona. Profe, el líbero es parte de la zona defensiva del equipo, ¿no? Es siempre zaguero. El líbero va a ser siempre zaguero. En ningún momento el líbero va a ser delantero, por lo que les había comentado. En el momento que le toca rotar, está en la posición de 5 y le toca rotar a 4, tiene que inmediatamente salir y entrar el jugador que le sustituyó al líbero. Profe, cuando se sacan las tarjetas, ¿en el siguiente partido se puede jugar o solo es ese partido? A ver, en el caso del voleibol no hay ese tema de acumulación de tarjetas para los siguientes partidos. Es solamente por el partido. En el caso de que es expulsado, las dos tarjetas juntas, el jugador sale del set, expulsado, se va al área de castigo y luego en el segundo set o en el siguiente set vuelve a jugar ese jugador. En el caso de que es descalificado con las dos tarjetas separadas, el jugador sale a los camerinos, pero al siguiente partido vuelve a jugar. Profe, ¿no hay suspensión como en otros deportes? No. O sea, por decir, le suspenden una fecha, qué sé yo, en algún campeonato. Dependiendo del tipo de agresión que haya tenido. Porque también hay un comité de penas y sanciones, y este comité de penas y sanciones maneja un código en la que el voleibolista, por ejemplo, exageradamente va y le pegó un puñete al segundo árbitro. No solamente no juega el siguiente partido, sino puede quedar suspendido de por vida del voleibol. Dependiendo mucho de la acción por la cual fue sancionado ese jugador o cuerpo técnico, ese comité de penas y sanciones tomarán las articulaciones para sancionarle adecuadamente a esa persona. Que no se ha visto esa situación. Pero tienen previsto que puede haber un jugador que, lo que puede ocurrir ahorita, ¿no? Saliendo de este confinamiento, puede haber muchas situaciones. Eso también hay que analizar. La gente ha estado tan metido en un confinamiento que va a haber muchas situaciones conductuales en lo que estamos iniciando. Hay que ver, por ejemplo, los partidos de fútbol, cómo actúan los jugadores que estuvieron, claro, no tanto como nosotros, ¿no? Porque ellos ya estuvieron entrenando, ellos están seguros, ellos están conscientes de que como tienen la prueba, ellos están saludables, haciendo actividad física, no hay mucho conflicto como lo que estamos nosotros. Entonces, sí es importante analizar eso también. Preguntas, joven. Profe, en el momento de que hay una interrupción por una lesión de cualquier jugador y hablemos de que tiene un promedio de 1 minuto de espera, ya, mientras hace la revisión al médico. En el transcurso de este tiempo, ¿se puede hacer jugadas tácticas? Sí. ¿Los jugadores pueden salirse o el director técnico puede entrar? ¿Qué pasaría? En ese momento que hay una demora por enfermedad o accidente,
los jugadores se abren a la banca de suplentes y utilizan ese tiempo también para poder, primero, hidratarse, segundo, descansar y tercero, la parte táctica del entrenador. El entrenador no entra nunca al campo de juego. Los jugadores salen a la banca de suplentes y ahí aprovechan también en dependencia del tiempo. Inclusive, si hay una situación, como les comentaba, extrema, muy extrema, en que el jugador se cayó de cabeza y tiene problemas en las cervicales y van a necesitar un buen tiempo, los jugadores tendrán que hacer calentamiento, o mantenerse abrigados con el balón a los extremos. Y también utilizaría el entrenador para dar indicación. Por lo general, las canchas tienen que ser cerradas, profe. Con los cristeros tienen que ser cerrados. Porque De voleibol. Sí. De voleibol deben ser cerradas por el viento. Exacto, justamente eso, por eso le preguntaba. El viento. Si hay una situación de temperatura, algo así también decía, sí. Entonces. Bueno, en la costa no corre mucho viento. Por eso es que los coliseos no son muy cerrados en la costa. Tienen la parte de arriba, tienen abierta, y eso sí evalúa el comité organizador si es que no hay mucho viento. Si hay viento, por ejemplo, se me ocurre en la sierra, que haya un coliseo abierto en la parte de arriba, no se va a jugar nunca voleibol, porque el viento no le va a permitir controlar el balón. Difícilmente. En eventos ya oficiales, acuérdense que les comentaba que en el capítulo 1, se revisa que cuando jugamos en ambientes muy fríos, tiene que el coliseo tener calefacción. Cuando tenemos muy calientes los climas, tienen que tener aire acondicionado para mantener una temperatura adecuada en el coliseo. Y normalmente deben ser cerrados para eventos oficiales, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Una preguntita, a ver, ¿quién me puede contestar? Yo voy a sacar. Soy el jugador zaguero derecho, voy a sacar del equipo A. Hago un saque correcto. Ojo, hago un saque correcto, golpeo el balón y me quedo en la red. Golpeo el balón y me quedo en la red y cae a mi cancha. El segundo árbitro se da cuenta que hay una falta de posición en el otro equipo. ¿Cuál es la sanción que pita el primer árbitro? La primera sanción se decía, profe. ¿Cuál es la primera sanción? De que se quedó en él. No. No, sería la de la falta de posición de otros jugadores. La falta de posición es la primera falta, porque en el momento que el jugador puso el balón en juego, le activó la falta de posición. Lo que se queda en la red es posterior. Lo que se quedó en la red es posterior. O sea, no es lo mismo que le pongo yo el otro ejemplo, que ya habíamos hablado. Voy a ejecutar el saque. Piso la línea, golpeo el balón y se dan cuenta que hay una falta de posición en el otro equipo. Ahí, ¿cómo pito? ¿Cuál es la sanción del primer árbitro? Ahí la sanción es la falta de saque, porque pisó la línea y nunca el balón estuvo en juego, por cuanto nunca hubo falta de posición en el otro equipo. Bien, jóvenes, espero que estemos poniendo atención, a pesar que algunos tienen mucha capacidad de atender el celular y atender la clase. Yo siempre aplaudo esa capacidad de la gente que tiene para atender a la clase y atender el celular. Yo sí respeto mucho, pero no sé si podamos hacer eso. Ustedes me han pedido y yo he sido flexible en ese tema. Los trabajos deben presentar hasta el día lunes, pero ya yo necesito trabajos que tengan una calificación adecuada. No quiero improvisaciones en los trabajos. Por eso ustedes siempre manifestaron eso, de que quieren presentar un trabajo acorde a un estudiante de tercer nivel.
y se les da extendido hasta el día lunes a la noche. El día de mañana, a la media hora, vamos a hablar sobre el capítulo 8 y estarán listos para el examen. Yo sí les voy a pedir de favor, no quiero tener problemas con el examen. ¿Cuáles son los problemas que suscitan? Que profes que estaba dando el examen y me quedé sin red. Que profe que estaba dando el examen y me quedé sin luz. Que profe esto, que otro. O sea, esas cosas hay que tener mucho cuidado, hay que revisar. Bueno, la energía eléctrica, usted no puede decir que el día de mañana me van a quitar la luz o pasó un accidente y tumbó un poste, un auto y me quedé sin luz, que son situaciones que... Pero trate de buscar el internet que no se le pierda en el momento del examen. O sea, trate de asegurarse eso. Entiendo que estamos con problemas económicos, todos tenemos problemas económicos. A mí también en la universidad no me pagan 2 meses, igual, seguimos en lo mismo. Entonces, tranquilos, mañana no se compliquen, estudien todo lo que hemos visto hasta ahora, revisen videos, revisen las tareas y para el día de mañana dar el examen que tenemos 10 preguntitas. Cada pregunta vale 1 punto y no se demoran más de una media hora en el examen. Pero por normativa se le da 1 hora para el examen final. ¿Alguna pregunta, joven? No, profe, gracias por... Listo. Por su empatía, profe, gracias. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Un buen sábado. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, Cuídense profe. mucho. Que pase Saludos. bien. Gracias, profe. Hasta Profe, yo luego. tengo una pregunta. Cuente. Las clases de esta semana también van en el ensayo final, ¿verdad? En el último, claro. Porque la semana pasada... Si es que ustedes presentaban ahora los ensayos, no entraba este ensayo. Pero como tienen ustedes hasta el lunes, ya entra este ensayo. Pero ya yo ya listo, entregué profe, mi eso no me ensayo. Una pregunta, pero yo subí Profe, los yo trabajos. ya entregué los ensayos. Usted ya entregó con fecha anterior, ya son 4 ensayos. Gracias, profe. Gracias. Si usted ya entregó, ya son 4 ensayos. Pero Profe. si usted entrega hasta hoy y mañana y el lunes, ya son 5 ensayos. Ya listo, profe, gracias. Gracias, profe, muchas gracias. Ya, jóvenes. Profe, Sí. yo ya, por ejemplo, ya tengo hechos los ensayos hasta el 5.º ensayo, pero yo el 5.º ensayo, por ejemplo, me basé según los temas que tenía usted ahí en la plataforma, investigué y lo realicé el ensayo. Ya, buena hora. Buena hora. Suba los 5 ensayos. Hice los 5 ya. Que entiendo Ya, profe, debe tener relación con lo que hablamos el día de hoy. Claro, Profe, los que hicimos 4 ensayos y los subimos, nos Si quedamos subieron así. anteriormente, si subieron los 5 ensayos, los 4 ensayos, hasta el día de hoy, 4 ensayos. Sí, yo No, lo subimos, perdón, yo lo subí. hasta el viernes, que ya debieron haber subido, hasta el viernes. Si suben ahora, mañana y el lunes, ya son 5 ensayos. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Yo subí a las 2:40, que cerca de la 1 de la mañana. Pero yo hice las 4, o sea, solo tenía que subir porque los tenía hechos. Por mi trabajo no lo puedo subir. ¿Qué pasa? O sea, son minutos que no le va a quitar la vida. No, o sea, yo digo, yo subí el 4.º ensayo, le subí a la 1 de la mañana porque yo trabajo hasta de noche, entonces. No hay problema, si ya son minutos, porque era hasta las 12 de la noche, y usted presentó a las 12:30 o 1 de la mañana, ya pues justifica las 4 ensayos. Gracias. Listo, jóvenes, un buen sábado, cuídense mucho, saludos. Saludos. Gracias, profe. Gracias, profe. Bien, profe. Pilas, mi estimado.